Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Este es su programa Índice Económico. Soy María Elena Vega y como todos los miércoles, es un gusto saludarle y por supuesto saludar a Darío Celis. Darío, ¿cómo estás? Muy bien, María Elena, tú, muy Qué buenas gusto, noches. buenas noches. Rogelio Varela, muy María buenas Elena, Darío, noches. buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, están? Qué gusto Rogelio. saludarlos. Amigos, acompáñenos, vamos a hablar de la fortaleza del peso. ¿Qué está pasando con nuestra moneda? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos informó que la inflación interanual en los países miembros cayó a 6.5% en mayo, con lo que alcanzó su nivel más bajo desde diciembre del 2021. Oxford Economics señaló que el endurecimiento temprano de la política monetaria en bancos centrales emergentes como Brasil y México ayudó a reducir la incertidumbre en los mercados. La firma indicó que la agresividad en el alza de tasas no evitó la trayectoria alcista de la inflación. Un informe elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo señala que el año pasado la inversión extranjera directa a nivel global experimentó una caída de 12%. México logró captar un total de 35.292 millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que representa un aumento anual del 12%. Durante el mes de abril, el consumo privado de México mostró un crecimiento de 3.5% en comparación con el mismo mes de 2022. El gasto en bienes de origen importado crece 12.4%, mientras que los bienes y servicios nacionales avanzan 2.6%. Conforme pasan los días, el peso se sigue fortaleciendo. Hoy se rompió la barrera psicológica de los 17 pesos. Vean lo que le preparamos. En los primeros 6 meses de este año, el peso mexicano se revaluó 12.5% frente al dólar, llevando la divisa verde en su cotización interbancaria cerca de romper la barrera psicológica de los 17 pesos. Todo indica que mientras el Banco de México mantenga sus tasas de interés arriba del 11%, seguirán entrando capitales, una de las bases del superpeso. Otros aspectos que explican la fortaleza del peso son las exportaciones, la entrada de divisas turísticas y, por supuesto, las remesas, que en mayo pasado rompieron el récord al alcanzar los 5.693 millones de dólares. Sin embargo, esta coyuntura puede comenzar a afectar a las cadenas productivas, al favorecer la entrada de productos importados, de lo que de mantenerse por más tiempo podría desincentivar la inversión en varios sectores. Uno de los elementos relevantes del mercado financiero en este 2023 ha sido la fortaleza del peso. El tipo de cambio está en 17 unidades frente al dólar, lo que para algunos es una buena noticia y para los otros una no tan mala. Para platicar precisamente del tema del tipo de cambio y sus repercusiones en la economía, está con nosotros Pedro Tello, analista económico. Pedro, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos Muy a todos buenas ustedes. Pedro, pues finalmente el tipo de cambio sorprende a propios y extraños. Ni siquiera el gobierno federal esperaba un peso tan fuerte, un tipo de cambio que está ya en 17 pesos. Bueno, yo diría que ni siquiera el más optimista de los analistas nacionales o extranjeros había previsto que a estas alturas del año estuviéramos ya en la frontera de los 17 pesos por unidad de dólar. La mayor parte de los pronósticos que se formulaban a finales del año pasado y en los 2 primeros meses de este año ubicaban el precio del dólar al cierre de este 2023 en aproximadamente 19.50 pesos por unidad. Y la verdad es que ha sorprendido absolutamente a todos el fortalecimiento de nuestra moneda, lo mismo que el fortalecimiento de la mayor parte de las monedas de las economías emergentes frente a la norteamericana. Pero bueno, esto tiene desde luego ganadores y perdedores que al cabo del tiempo van configurando un panorama de dificultades para unos crecientes y de beneficios para otros. ¿Quiénes serían los ganadores en este sentido y los perdedores de un peso tan fortalecido? Bueno, yo diría que los ganadores, los más importantes son 3. En primer lugar, desde luego quienes se ocupan de la importación de alimentos, de bienes de consumo bienes de consumo duradero, bienes de uso interno, materias primas, insumos y alimentos, es lo mismo que maquinaria y equipo. Pagan hoy una cantidad de pesos menor por cada dólar que utilizan para importar estos productos, y esto favorece no solamente sus costos de operación, sus márgenes de rentabilidad, sino por otro lado a la propia estrategia gubernamental le ayuda en el combate contra la inflación. Si hacemos una suerte de revisión de cómo se comportó el peso, vamos a poner solamente de junio del 2022
a junio del año 2023, estamos hablando de que tenemos una apreciación de nuestra moneda que supera el 14%. Y eso en un país que importa una cantidad relevante de alimentos, pero donde hay cadenas de exportación que dependen también de la importación de piezas, partes y componentes como la industria automotriz y la industria electrónica. Este abaratamiento del dólar les ayuda a compensar vía costos, en el caso de los exportadores, parte del sacrificio que reciben por recibir menos pesos por cada dólar de venta de productos de exportación. Y en segundo lugar, yo diría que por supuesto que los deudores en dólares, lo mismo el gobierno federal que las empresas del sector privado, que contrataron previamente créditos a tasas de interés muy bajas y que ahora el aumento de las tasas de interés es parcialmente compensado por el abaratamiento en el precio de la divisa americana. Yo creo que son los dos más importantes beneficiarios. Además, evidentemente, los turistas mexicanos que viajan al extranjero, quienes compran en la frontera norte productos y servicios, pero creo que en orden de relevancia, desde luego, que los importadores y los deudores con el exterior. Pedro, ¿es bueno que tengamos ese nivel de paridad de ya pues, en los órdenes de los 16 pesos por dólar? ¿Es bueno para la economía mexicana? Yo creo que ninguna economía puede sentirse tranquila con una moneda local sobrevalorada o muy apreciada. En el caso de México y en cualquier economía emergente que depende en alto grado de las corrientes del comercio internacional, lo mejor es tener una moneda que esté muy cerca de su punto de equilibrio, para que por esa vía tanto importadores como exportadores dispongan de un marco de referencia estable que les permita planear costos a largo y a mediano plazo sin problemas de altibajos muy serios en la moneda con la que habitualmente realizan sus operaciones cambiarias o comerciales. Y por otro lado, para una economía como la mexicana, tener un dólar tan barato es sinónimo de que tarde o temprano va a repuntar esta moneda y consecuentemente los beneficios que hoy reciben unos grupos de la sociedad se van a convertir en problemas para ellos y en beneficios para quienes hoy en día tienen algunos problemas con el nivel del dólar. Así que yo diría que lo mejor es tener una moneda estable y cercana del punto de equilibrio que marca, digamos, la paridad cambiaria a escala mundial. Claro. ¿Y qué podríamos esperar, Pedro, para los siguientes meses? No sé, sobre todo para el 2024, que pues muchos los ven en el radar por el tema político. Yo tengo la impresión de que 2023 será un año en el que el dólar va a mantenerse barato contra la moneda mexicana. Y no será sino hasta cuando empiece el ciclo de recortes en las tasas de interés por el Banco de México y cuando se fortalezca la economía de Estados Unidos y se despejen las dudas acerca de la eventual recesión, cuando comenzará a ordenarse nuevamente el balance entre monedas emergentes y las monedas núcleo Quizá el año próximo, de la economía Pedro. mundial. Yo creo que estaríamos hablando de el segundo trimestre del 2024, cuando empiece ya a normalizarse, y lo pongo entre comillas, el mercado cambiario, porque el mercado cambiario nunca hay una situación de normalidad absoluta. ¿Cómo entender este fenómeno? Por un lado tenemos un peso fuerte, pero por el otro lado el bolsillo de los mexicanos de a pie todavía no se recupera de una inflación alta, de una situación económica que sigue pegando al salario, que sigue pegando a los mexicanos. Es interesante la pregunta porque podemos observar en el discurso gubernamental que la inflación va en una tendencia claramente hacia la desaceleración, pero los precios de los productos que más se consumen por los mexicanos o las familias, independientemente de la ubicación geográfica, del nivel socioeconómico, son alimentos y bebidas. Y mientras la inflación a mediados de junio supera el 5%, el incremento en precios de alimentos y bebidas es del 11.5%. Prácticamente en los últimos 12 meses, el ritmo de avance en los precios de alimentos y bebidas se ha mantenido sin cambios, a diferencia de lo que ha ocurrido con la inflación. Así que mientras aquello en lo que más gastas, el presupuesto personal o el presupuesto familiar, mantenga un ritmo acelerado de crecimiento de sus precios, la desaceleración de los precios en términos generales difícilmente la vas a sentir en el bolsillo, justamente por el peso específico que ejerce la compra de alimentos y bebidas. ¿Esto cómo impacta en las tasas de interés? Hemos visto que el Banco de México ha hecho una pausa y que la tendencia es a seguir bajando. Se habla de que cerraremos el año en una inflación, en una tasa de
de referencia del 11%. Sí, bueno, digamos que la mayor parte de las estimaciones o de los pronósticos de los analistas ubica el inicio de recorte en las tasas de interés del Banco de México prácticamente en los meses de noviembre o diciembre. No estoy seguro de que esto vaya a ocurrir. Creo que lo más relevante aquí es cuáles son los puntos de referencia que para el Banco de México marcarán la pauta para comenzar a recortar las tasas de interés. Y desde luego que será el desempeño de la inflación subyacente, no el de la inflación en términos generales. Y la subyacente, si bien viene también con una trayectoria a la baja, lo cierto es que su ritmo de desaceleración es mucho menor al ritmo de desaceleración de la inflación general. Y como estamos viendo al mismo tiempo que los alimentos y las bebidas están ofreciendo una resistencia muy evidente, a pesar de lo barato que es el dólar, a pesar del descenso internacional en aquellos alimentos que traemos del exterior, bueno, pues lo que esto significa es que el escenario y el panorama para que Banco de México tome la decisión de empezar a recortar las tasas, yo creo que va a permanecer nublado en lo que resta del 2023 y habrá que ver si en noviembre se cumple la expectativa del inicio en el recorte de las tasas de interés. Claro. Pedro, mientras eso llega, ¿cuáles son los riesgos para la economía de tener una moneda tan fuerte? Bueno, yo diría que hay dos riesgos muy importantes. El primero de ellos es que el motor exportador, que ha sido el que ha mantenido a flote y con un avance moderado, pero avance a final de cuentas a la economía mexicana, es el que más resiente en este momento la existencia de un peso tan fuerte. Y por otro lado, en materia de consumo interno, que es otro de los motores relevantes de la economía mexicana, los 4.1 millones de familias que reciben hoy en día remesas procedentes del exterior están resintiendo una fuerte merma en lo que al monto de recursos que en pesos obtienen por aquellos envíos que provienen del norte del río Bravo. Y si estos dos motores, consumo interno por un lado y por otro lado el motor exportador, empiezan a debilitarse justamente por la apreciación de nuestra moneda, bueno, tendremos dificultades para cerrar este 2023 con un crecimiento como el que había aspirado o planteado inicialmente la Secretaría de Hacienda, pero sobre todo tomando en cuenta que en el 2024 la mayor parte de los pronósticos ubican un crecimiento económico todavía menor al que se espera para este año. Así que yo diría que nos espera un cierre de sexenio con una moneda tal vez fuerte, pero con una economía en franco proceso de debilitamiento. Pues Pedro Tello, analista económico, gracias por acompañarnos esta noche y definitivamente, como tú dices, habrá que estar alerta con el rumbo del tipo de cambio. Por lo pronto, pues vamos a continuar con un peso muy fuerte. Gracias por la invitación. Buenas noches. Pues vaya que la moneda mexicana, el peso, está pues haciendo de las suyas. Por un lado, a algunos les beneficia, a otros les afecta. Estamos viendo un movimiento que parece ser, va a ser pues por un tiempo, ¿no? Esto no es por largo plazo. Sí, mientras sigan las tasas de interés pues muy atractivas para las inversiones en pesos, pues todo indica que va a continuar nuestra moneda muy fuerte. Y mientras la tasa de interés de México se dispare o se aleje de la referencia de los Estados Unidos, claro. Aquí 600 puntos básicos más o menos de diferencia. Eso pues hace al peso cada vez más fortachón, lo cual no es necesariamente la mejor noticia, tampoco. Así es, sobre todo para los exportadores. Para quienes mandan remesas, para quienes viven del turismo. Es un peso... Tiene impactos, o es un dólar que vale menos. ¿Sí? Claro. Y que hacia adelante pues tendrá que verse cuál va a ser su desempeño del peso a partir pues de los movimientos de los bancos centrales. Pero bueno, en fin. Darío Celis, muy buenas noches. María Vega. Rogelio, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico. Hasta entonces.